tienes la responsabilidad de dirigir este comité y de multitasking, muchas otras cosas. Entonces, te agradezco muchísimo por esta oportunidad. Y además a las personas que pues, el día lunes se conectaron, les extiendo una disculpa, ya que hubo un error humano, errores de humanos. Entonces, hubo una confusión. La conferencia era el día de hoy y ya estamos aquí y vamos a empezar. Por favor, Hugo, si podemos pasar la presentación. Sí, voy. Muy bien. Bueno, la charla del día de hoy va a ser sobre la dignidad humana y el derecho a la salud desde una perspectiva del bioderecho. Está basada en un ensayo que fue publicado por la Universidad de Guadalajara por la revista Derecho Global. Entonces lo podrán encontrar ahí. Sin embargo, dado que el ensayo fue publicado en el 2018 y hay varios temas que han avanzado y hechos que han sucedido, vamos a mencionar algunos de ellos como para que se encuentre actualizado al 2022. Entonces, vamos a empezar. Por favor, Hugo, si le pasamos a la segunda lámina. Listo. Ay, no sé, Hugo, si le podemos pasar a... Exacto, bien. Primero, para empezar, la conferencia va a constar de 3 partes. La primera parte es un análisis de la evolución del concepto de dignidad humana. La segunda es sobre el análisis de la evolución del concepto del derecho a la salud. Y la tercera es mencionar y analizar 2 sentencias, una del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son básicas para entender este cambio del derecho a la salud que deja de ser como de subordinado a los derechos civiles y políticos y pasa a estar en igual jerarquía. Entonces, vamos a empezar por la primera parte, que es la evolución del concepto de dignidad humana. Primero debo empezar señalando que este concepto aparece en la Edad Antigua. Ya varios filósofos, tanto como Sócrates, Platón y Aristóteles, hablaban sobre este tema. Y hay que considerar, y eso es algo que siempre menciono cuando hablamos de dignidad, hay que analizarla en la realidad y en el contexto sociocultural, político de la época, porque está clarísimo, ¿no?, que tanto en la Edad Antigua, en la Edad Media y después en la Edad Moderna, no había una sociedad tan inclusiva como la que tenemos hoy día. Ay, no sé si pueden apagar sus micrófonos, por favor. Aquí hay una persona que me parece que está con su micrófono. Les pido por cuestiones de respeto. Bueno, va. ¿En qué estado? Entonces, vamos con la evolución del concepto de dignidad humana, ¿no? Entonces, tenemos desde la Edad Antigua hasta el siglo V, ya hablaba justamente Platón y Aristóteles sobre dignidad humana. Y esta dignidad humana venía de agentes externos. Por eso es que he puesto este cuadro comparativo donde está la dignidad heterónoma y la dignidad per se a la naturaleza humana. La dignidad heterónoma empieza con la Edad Antigua hasta la Edad Media y es un cambio en la Edad Media que se empieza a considerar que los seres humanos son autónomos. Entonces, algunos les voy a mencionar algunos exponentes, ¿no? Tenemos así a Aristóteles, que establecía que la dignidad humana era para aquellas personas, ¿no? Y que eso era lo que nos distinguía de los animales. Se coloca así y aparte allí se coloca la corona para llevarla a la... Listo. Nos distinguía justamente de los animales, ¿no? Ese hecho de racionalidad y de dignidad. Sin embargo, hay que recordar que dentro de todos estos ejemplos que les voy a dar del concepto de dignidad humana en la Edad Antigua hasta la Edad Media, había una sociedad extremadamente jerárquica, ¿no? Consideremos la antigua Roma, Grecia, era una sociedad donde quien era ciudadano era quien había nacido con ciertos privilegios, entonces ellos eran los que
tenían dignidad humana, los que eran considerados humanos. Los esclavos no eran considerados seres humanos, eran considerados objetos. Entonces hay que siempre enfocarnos en cómo se estudia la dignidad humana para que no exista una confusión de que en la edad antigua se le otorgaba dignidad humana a seres humanos que lamentablemente eran considerados como meros objetos para la consecución de fines. Entonces, dicho esto, vamos a ir con algunas características. La dignidad heterónoma pues viene de agentes externos como el estatus social, el cargo, el título que tenía una persona, sea un cargo público, sea un cargo religioso, y el estatus social, ¿no? Si eras patricio o si es que eras un ciudadano reconocido pero no gozabas de los mismos derechos, o un esclavo. Está en un contexto jerárquico, es decir, se justifica la servidumbre y la esclavitud. Esto es muy importante. Este tipo de dignidad no es igualitaria, es desigualitaria, por lo tanto, se está justificando la servidumbre y la esclavitud porque se considera ciertas personas más dignas que otras y incluso a personas no se las considera humanos, sino meros objetos. Muchos de estos ejemplos de dignidad lo encontramos, por ejemplo, en Cicerón, que él establecía que dignidad es aquella que se da por el estatus social y el cargo público que tú ocupas dentro de la república. Entonces, una persona digna era aquella que cumplía con las virtudes y cardinales, ¿no? Las básicas: fortaleza, templanza, prudencia. Entonces, esa era una persona digna, y aparte de eso, que cumplía un cargo público. Entonces, no todos tenían el mismo rango de dignidad. También tenemos a San Agustín, que igual su modelo de dignidad era heterónoma. Él consideraba que las personas que creían en la religión cristiana eran dignas, mientras que las personas que tenían una religión diferente pues no gozaban de la misma dignidad, e incluso él patrocinó varias persecuciones por herejía a varios pueblos. Entonces ya están viendo cómo el concepto de dignidad no es como el actual, sino va evolucionando conforme los cambios que existen dentro de la sociedad. Entonces, en esta dignidad de San Agustín, existe una dependencia del ser humano a la razón divina. El ser humano no es, en la visión de San Agustín, no es creado a imagen y semejanza de Dios, sino es una criatura que debe estar al servicio, a la obediencia y a la sumisión de Dios. Y en base a ese servicio, obediencia y sumisión a Dios es que tú adquieres dignidad. Y por eso se justifica la persecución a personas de otras religiones. Entonces, dicho esto, vamos a pasar ahora a la Edad Media, que aquí empieza un verdadero cambio de lo que es la concepción de dignidad humana, ¿no? Entonces tenemos el principal exponente, obviamente, es Santo Tomás de Aquino, que él cambia radicalmente. Por favor, regresa a la anterior lámina. Ok, voy. Tiene un retraso. Santo Tomás de Aquino, él cambia la visión que se tiene de los seres humanos, y él establece su filosofía, que el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto goza de razón, goza de libertad, goza de voluntad. Aquí aparecen estos nuevos conceptos, si se puede decir, ¿no? De dignidad humana y miseria humana. Dignita hominis y miseria hominis. Básicamente acá ya se deja de considerar al humano solamente como una criatura al servicio de Dios subordinado, sino que es una criatura que es a semejanza y por lo tanto tiene la voluntad para poder decidir hacer el bien o hacer el mal. Entonces, es tan importante el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que influye y es aceptada como filosofía de la religión católica principalmente, y por otras vertientes judeocristianas. Entonces es un cambio totalmente de mentalidad, ¿no? Y este cambio de mentalidad se observa también en otros pensadores, ¿no? Tenemos también Peces Barba, Gregorio de Nicea, Pedro Abelardo, entre otros, y promueven la razón, la voluntad y la libertad humana.
Después de eso vamos a la edad moderna y tenemos este siglo que se lo llama el siglo de las grandes declaraciones de grandes pensadores como John Locke, como Rousseau, como Voltaire y otros, y principalmente Voltaire y Rousseau en Francia y John Locke en Inglaterra reconocen desde un ámbito ya no filosófico, teológico, religioso, sino desde una teoría del Estado, la existencia de dignidad de los seres humanos en su estado natural, es decir, antes de la firma del contrato social, ¿no? Antes de que todos decidamos formarnos como una comunidad, como una sociedad. Entonces, él establece, antes, en ese estado natural, el ser humano ya tiene dignidad, ya tiene razón, ya tiene voluntad y ya tiene libertad humana. Entonces, cuando se da el contrato social, es que el Estado debe garantizar y proteger la libertad, la voluntad, la razón, la autonomía, la dignidad y la propiedad privada. Y recordemos que el pensamiento de John Locke sirvió para lo que es The Bill of Rights de 1689, que es la primera instrumento que establece de manera legal, jurídica, que lo judicializa, podemos decirlo así, el reconocimiento de la dignidad humana, la libertad, la voluntad, la razón y la propiedad privada. Rousseau, asimismo, toma igual, es influenciado, ¿no? Son de la época los dos, tanto John Locke y Rousseau. Y el pensamiento de John Locke influye en los pensadores franceses, quienes consideran igual que él que el ser humano en su estado natural antes del contrato social, ya solamente por ser un ser humano hecho a la semejanza de la imagen de Dios, tiene dignidad humana, tiene razón, voluntad y libertad. Repito estos cuatro términos porque son vitales para comprender lo que son los derechos humanos y la época de las grandes declaraciones. Recordemos que después tenemos la Declaración de Virginia en 1776, la Declaración de 1789 en Francia. Por favor, les recuerdo que por temas de respeto se debe apagar el micrófono, ¿ok? Estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Y bueno, continuemos. Y más tarde tenemos otros pensadores, ¿no? Tenemos Jürgen Habermas, tenemos Martha Nussbaum, tenemos Martin. Ok. Permítame, no es que no la localizo, me aparece en la pantalla uno. Uy, no, yo tampoco veo. Listo, adelante. Ok. Después, como les mencionaba, ya en la Edad Moderna tenemos otros pensadores, ¿no? También está Kant, que establece la dignidad humana como un imperativo categórico, universal, únicamente por nuestra característica de seres humanos. Y este categórico universal se lo utiliza para que se expanda la dignidad y se reconozca de manera igualitaria, sin importar las diferencias de raza, de género, de sexo, de estatus social, de posición económica, etcétera, ¿no? También me gusta mucho mencionar el pensamiento de Jürgen Habermas, porque él en sus escritos sobre dignidad humana señala que la dignidad humana aparece cuando hay humillación, ¿no? Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, y que como contraposición se empieza a pensar qué es la dignidad humana. Y como les he mencionado, este concepto es dinámico, se adapta a la realidad cultural, social, política de cada época. Entonces también tenemos el pensamiento de Martha Nussbaum, que menciona que aparte de dignidad, es necesario entender que deben existir factores socioeconómicos, políticos, culturales, que promuevan las capacidades para que las personas puedan ser dignas, ¿no? Entonces tenemos este concepto de la nuda vida, que es la vida meramente biológica, y a partir de 1970 se empieza a decir, la nuda vida no es únicamente suficiente para que exista dignidad.
es necesario que existan otros factores como la salud, ¿no? Como la educación, como el acceso a servicios, como la salubridad, para que una persona tenga una vida digna. Entonces, así vemos cómo va evolucionando el concepto de dignidad. Y incluso he puesto a Martin Luther King Jr., porque él habla que la dignidad puede ser violentada, puede ser pisoteada, pero jamás puede ser arrebatada, porque ninguna persona en su sano juicio va a otorgar su dignidad. Sin embargo, dentro del pensamiento de Martin Luther King Jr., existen factores socioeconómicos que influyen para que ciertas personas no tengan dignidad. Eso de que la esclavitud dejó de existir es falso. Actualmente hay esclavitud, hay personas que son víctimas de tráfico y que son llevadas a todo tipo de esclavitud. Entonces pensemos en cómo este concepto de dignidad puede llegar a ese tipo de situaciones y cómo se va adecuando y es dinámico, ¿no? Y bueno, también puse a Rigoberta Menchú, que ella lucha por los derechos de las poblaciones indígenas y bueno, es muy conocida en Sudamérica y creo que todo el mundo. Y justamente ella habla de la dignidad de los pueblos indígenas y es muy interesante porque ella pone la necesidad de una dignidad colectiva, ¿no? Y es este paso que también estamos viendo justamente en la bioética y en el bioderecho, ¿no? Dejar el extremo individualismo, el atomismo, que aparece, ¿no? Como una necesidad para enfrentar a una sociedad paternalista. Sin embargo, en la actualidad hay que reconocer que los seres humanos somos frágiles, vulnerables y que somos interdependientes. Yo no puedo subsistir únicamente sola, necesito del otro. En el reconocimiento del otro, de la alteridad, de saberme y representarme en el otro, es que se entiende la interdependencia y la vulnerabilidad y empieza a surgir el tema de la dignidad colectiva, de sujetos colectivos, como por ejemplo las poblaciones indígenas, las poblaciones afroamericanas, las poblaciones de montubios, entre otros. Entonces, aquí vemos que sigue en evolución el concepto de dignidad. E incluso hoy día, en pleno 2022, tenemos que repensar la dignidad de manera colectiva. Pensemos en todo lo que está sucediendo, ¿no? La guerra en Ucrania, los paros en Sudamérica de las poblaciones indígenas, toda la situación de violencia que lamentablemente se vive en Estados Unidos, en México y en todo el mundo, ¿no? Por favor, Hugo, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Ya la... Ok. Bueno, en la siguiente diapositiva, no sé si ya lo pueden ver, a mí no me sale todavía, están algunas citas de varios pensadores sobre la dignidad humana, ¿no? He puesto a Kant, Cicerón, a Malala Yousafzai, a Habermas, a Martin Luther King Jr. Entonces, si ustedes la quieren leer por unos minutos, se van a dar cuenta cómo este concepto de dignidad va evolucionando a lo largo del tiempo y es necesario que sea discutido, ¿no? No de manera multidisciplinaria. Hay que ir más allá, hay que ir ni siquiera interdisciplinaria, sino transdisciplinaria, porque un fenómeno social, cultural, económico, afecta a varios sectores, ¿no? No podemos ya seguir pensando que se resuelva todo por una sola persona o por un grupo de una sola área. Hay que pensar de manera transdisciplinaria y por eso es que la charla tiene este tema del bioderecho, porque como vamos a analizar, justamente la bioética, el bioderecho, la medicina e incluso la teología, la filosofía, todo se entremezcla para comprender a la dignidad humana. Y hay que saber analizarla de diferentes áreas, porque como vimos, ¿no? La dignidad humana heterónoma no promovía una igualdad, más bien fomentaba esta estructura piramidal, ¿no? Mientras que ahora la dignidad es entendida de manera individual y colectiva, ¿no? Vemos este cambio de paradigma, de pensamiento, de, ok, es importante mi dignidad individual, pero también mi dignidad como grupo humano, porque somos interdependientes. Por favor, la siguiente diapositiva, Hugo. Hugo, ¿podemos pasarle a la siguiente diapositiva? Ok. Sí, ya, ahora, ok, ok, no te preocupes.
Ahora bien, vamos a hablar sobre el derecho a la salud, ¿no? Que si uno lee, por ejemplo, la Convención Europea de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, no está reconocido de manera expresa el derecho a la salud. Y así vemos que también hay una evolución del derecho a la salud, ¿no? Inicialmente no se lo reconocía de manera expresa porque se lo consideraba dependiente de los derechos civiles y políticos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Estados Unidos, todavía dentro de aquel país se considera a la salud como dependiente de los derechos civiles y políticos, y peor aún se lo considera como un commodity, como un bien más que está dentro del mercado, ¿no? Entonces, inclusive en pleno 2022 tenemos legislaciones donde el derecho a la salud como tal no existe. Y bueno, tenemos el privilegio de otras legislaciones donde el derecho a la salud está plenamente reconocido en la Constitución y en leyes secundarias, ¿no? Entonces, es por primera vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos que se reconoce el derecho a la salud de manera expresa, pero como les mencioné, en la Convención Americana no lo está, ni en la Declaración Europea de Derechos Humanos. Y esta sumisión de los derechos económicos, sociales y culturales, y entre ellos el derecho a la salud, a los derechos civiles y políticos, se la justificaba en todos los ámbitos, ¿no? Desde el hecho instrumental de que no estaba reconocida hasta la academia. Y vemos que el derecho a la salud, su desarrollo epistemológico viene de diferentes áreas, ¿no? Desde el área jurisprudencial, a través de los casos en el common law. Es muy interesante cómo se desarrolla el derecho a la salud a través de la jurisprudencia, en el reconocimiento de manera expresa en instrumentos, como ya he mencionado, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros, desde la academia a través de los derechos humanos, y en lo que se conoce hoy en día también a través del bloque de constitucionalidad, que es el reconocimiento de todos los tratados internacionales y documentos internacionales a través de este bloque de constitucionalidad, que reconocen mejores y más favorables derechos que en la constitución de un país. Bueno, y así es que la ACNUD, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, y la Proclamación de Teherán de 1968. Está viendo mucho de problemas psicológicos que... A ver, voy a, no sé si le pueden silenciar a esta persona. Oye, nada más déjame localizarla. Creo que está aquí. Creo que... Ya. Bueno, ya lo silencié. Bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, ¿en qué estábamos? Justamente la Proclamación de Teherán de 1968 establece de manera expresa, y esto de que sea expreso es tan importante, ¿no? Porque en el lenguaje lo que no se menciona simplemente no se lo visibiliza, no se lo reconoce. Entonces, en 1968 se reconoce por primera vez la independencia del derecho a la salud, de los derechos civiles y políticos, y se establece sobre todo que los DESC, derechos económicos, sociales y culturales, tienen igual jerarquía que los derechos civiles y políticos, por lo tanto, no es que están subordinados unos a otros, siendo dinámicos, universales, inalienables, irrenunciables, interdependientes, indivisibles y sobre todo no absolutos. Entonces, esto de no absoluto me voy a detener un momento, porque a través de la jurisprudencia, tanto regional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se desarrolla este conocimiento de los derechos, esta idea de los derechos como no absolutos, porque en muchísimos casos hay que ponderarlos, ¿no? Esto demuestra su interdependencia, la necesidad de que un derecho se cumpla para que el otro se vaya cumpliendo de manera, ¿no?, progresiva. Es por eso que no son absolutos. Pensemos, por ejemplo, en las legislaciones que está permitido el aborto en caso de que la madre peligre su vida, ¿no? Ahí vemos que no es absoluto el derecho a la vida, ¿no?
incluso en las legislaciones que está permitido el aborto en cualquier caso, se hace una ponderación donde los derechos de la mujer, de la persona que ya existe en este mundo real, pesan más que el de una vida en desarrollo, ¿no? Entonces, ahí vemos este tema de lo no absoluto, y también tenemos ejemplos en el caso de la eutanasia, ¿no? Donde se sobrepesa la vida digna con la salud, ¿no? Entonces, podemos encontrar ejemplos, sobre todo desde la bioética, donde se demuestra que los derechos no son absolutos. De ahí, es muy importante que a partir de 1970, pensadores como ya lo he dicho antes, Esposito, Roberto Esposito, pensadores franceses también como Pierre Bourdieu, establecen que la nuda vida no es el último fin, ¿no? Porque tenemos esta lucha, ¿no?, de los muchos médicos de preservar la vida biológica. Sin embargo, ¿a qué costo, no? Para que exista dignidad humana, no necesariamente tienes que estar vivo, tiene que haber otras condiciones externas e internas que te den una vida digna, ¿no? Estas condiciones son socioeconómicas y dependen muchísimo de políticas públicas, de la normativa, de la existencia de presupuestos, ¿no? Entonces, es importante en el derecho a la salud que, aparte de su reconocimiento formal en las constituciones, en instrumentos internacionales, en leyes secundarias, se cuente con presupuestos, recursos e infraestructura. Porque ¿de qué nos sirve que esté en un papel el derecho a la salud si en la realidad material no es exigible y tampoco se materializa, ¿no? Y aquí, pues, en temas de presupuesto, tenemos algunos, Norman Daniels, que establece que sí, los recursos de salud son limitados y las necesidades son ilimitadas. Entonces, se enfoca en el proceso, ¿no?, de distribución de estos recursos. Y como sabemos, en toda Latinoamérica, en todo el mundo entero y en todo el mundo entero hay corrupción, hay falta de transparencia y casos en temas de salud donde se vendían incluso con sobreprecios en época de pandemia, mascarillas, inyecciones, insumos, entre otras, se dieron. Y eso demuestra la crisis que existe en el Sistema Nacional de Salud a nivel universal, ¿no? Entonces, también tenemos este tema de la transparencia, ¿no? Cómo generar mayor transparencia en el manejo de presupuestos dentro del Sistema Nacional de Salud para que no existan estos terribles casos de corrupción, considerando que las necesidades de salud son ilimitadas. Y algo que también es muy interesante del derecho a la salud es la manera en la que se busca resolver los conflictos que pueden existir entre médicos y usuarios de los servicios de salud, pacientes, ¿no? Y no quiero que suene a clientelar, ¿no? Pero lamentablemente, puedes tú promover teóricamente el derecho a la salud, pero en la realidad material, al menos yo siento que la salud es muy clientelar. Es un sistema muy clientelar. Entonces, la resolución, cómo resolver estos conflictos, ¿no? Pensemos a través de los métodos alternativos de solución de conflictos o la judicialización. Los métodos alternativos de solución de conflictos tenemos, por ejemplo, el Conducef, que se encarga de resolver a través de una mediación este tipo de conflictos que puede haber. Y también hay críticas desde la academia de la judicialización del derecho a la salud, ya que establece que cuando se dan estos casos que llegan a la justicia ordinaria, son casos individuales. Entonces, se reconoce, se da un resarcimiento y se repara de manera individual. Pero ¿qué pasa con todo este colectivo, no? Se deja de lado la comunidad. Incluso se merma el presupuesto de salud al judicializar casos individuales que podrían bien ser resueltos a través de otras formas, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en mente que el derecho a la salud está conexo con muchísimos otros derechos, con factores socioeconómicos, con el tema de presupuestos, con el hecho de las políticas públicas. Y aquí me voy a detener un momento. He puesto una fotografía de Foucault porque es indispensable la biopolítica y el biopoder, que están relacionados con el tema del derecho a la salud. Biopolítica, según Foucault, nace con las revoluciones industriales
a partir de querer controlar, ¿no? Estos temas insalubres que se dan al crearse estas nuevas ciudades industriales. Entonces se busca regular, ¿no? Y a través de políticas públicas de salubridad empieza este tema de la biopolítica. Sin embargo, este término de biopolítica igual es variable, es dinámico, no es una sola línea. Entonces, vemos que incluso después, ¿no? Después de la primera, segunda revolución industrial, tercera y ahora la cuarta, ¿no? Que es la revolución tecnológica, incluso tenemos que hablar de temas de biopolítica y de biopoder, porque lo voy a resumir en la frase que dijo, y citando a Foucault, la biopolítica es hacer vivir y no dejar morir. Podemos decirlo en las épocas de pandemia, ¿no? O hacer vivir y dejar morir en épocas en las que no hay pandemia, porque la salud, lamentablemente, no es asequible para todos, ¿no? Y ahí vemos qué está pasando. ¿Acaso son por políticas públicas? ¿Acaso estas políticas públicas de normalización de las personas? Pensemos en lo que sucedió y sucede todavía en ciertos países con el tema de la pandemia. Pensemos en China, el encierro obligatorio. Pensemos en Italia, la vacunación obligatoria. Pensemos en Ecuador, donde la vacunación es obligatoria y cómo se generan, ¿no? Ciudadanos otra vez de primera y segunda clase. De primera clase, aquellos que están vacunados, que pueden moverse en el transporte público, que pueden ir a trabajar y que gozan de todos sus derechos, libertades y garantías, mientras que a través de la vacunación obligatoria en ciertos países, ¿no? Como biopolítica del poder de turno, hay personas que están como en una segunda categoría. Esto es literal volver a la época de la dignidad heterónoma, donde la dignidad no era igualitaria, sino era jerarquizada, ¿no? Entonces vemos cómo incluso hoy en día la dignidad, el concepto de dignidad es flexible, ¿no? Y les he puesto el más claro ejemplo con el tema de la vacunación obligatoria. Y también voy a hablar del derecho a la salud como el acceso a servicios de salud, ¿no? A todo tipo de servicios de salud, salud sexual, salud reproductiva y salud en general, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, en su observación número 14, establece las 4 características mínimas que deben tener los servicios en salud, que es la accesibilidad, la calidad, la disponibilidad y la aceptabilidad. Ahora bien, la accesibilidad es que no exista discriminación, eso es lo más importante. La calidad es que exista tanto personal que esté preparado como la infraestructura y la tecnología. Y la disponibilidad es el acceso en zonas rurales, ¿no? Pensemos si es que en zonas rurales de verdad hay un centro médico y que tenga la infraestructura, los insumos y el personal. Y la aceptabilidad justamente es que se lo maneje para todos, ¿no? Entonces, aquí vemos que el derecho a la salud opera como un derecho interdependiente de muchísimos otros. Si no hay educación, ¿no? Se habla también de la educación en salud, de quitar el analfabetismo en salud. Hay muchos papers que a partir de la pandemia hablan justamente de esto, ¿no? Cómo hacer que la gente quiera vacunarse libre y voluntariamente si tenemos un déficit en educación en derechos a la salud, en educación en derechos del paciente, en principios bioéticos y cómo lograr, ¿no? Cómo lograr que el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente sano, todos se vayan desarrollando en conjunto. Entonces, como vemos, el derecho a la salud es principal, ¿no? Pensemos otra vez, nuevamente, en lo que sucedió en la pandemia. Todos pasamos por eso. Algunos tuvimos que vacunarnos de manera obligatoria, otros tuvimos que vacunarnos porque libre y voluntariamente lo deseamos. Algunos tuvimos el privilegio de poder sobrevivir el COVID, otros no lo tuvieron. Entonces, ahí vemos cómo el sistema de salud en pleno siglo XXI, en pleno 2022, se encuentra desatendido y hay que hacer un llamado colectivo para que todo el Estado, las empresas y la sociedad civil debata de estos temas, ¿no? Debata de las biopolíticas, debata sobre el biopoder, porque se influye en absolutamente
absolutamente intuitiva. Entonces, por favor, les invito a repensar. Y sobre todo algo que quería mencionar, ¿no? Desde la mirada del bioderecho, es muy importante este cambio que se da de paradigma. He puesto una imagen del antropocentrismo y del biocentrismo, ¿no? El antropocentrismo muy presente, incluso hoy día, ¿no? Quisiera decir que no está presente, pero sigue muy presente. Y el biocentrismo, que es el ideal, ¿no? De considerar y expander la esfera de la dignidad no solamente a los seres humanos, sino a los seres humanos, a los seres no humanos sintientes y a la biosfera, ¿no? Pensemos para las comunidades indígenas de toda Sudamérica, de toda Centroamérica, lo importante que tiene la biosfera, ¿no? Y cómo sus valores como el bienestar, el summa causae, han sido desatendidos históricamente y incluso su dignidad como sujetos colectivos ha sido vulnerada. Entonces, todos estos temas van de la mano. Derecho a la salud, dignidad humana, sujetos colectivos, dignidad individual, dignidad colectiva. Por favor, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y nuestro último argumento, solamente como para que veamos el desarrollo del derecho a la salud. Este es un tema un poco jurídico, voy a tratar de hacerlo lo menos técnico porque entiendo que hay personas de otras áreas. Entonces, básicamente se analizó el caso de D versus Reino Unido y el de González Liu versus Ecuador. Ay, ahí me olvidé de poner las banderitas, ya se las he de poner. Entonces, de manera principal, el caso D versus Reino Unido se da ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. D es un migrante que ingresa a Inglaterra y es detenido por tráfico de drogas, pasa 6 años en prisión, es liberado por su buena conducta y llevado a un centro de detención de migrantes para su deportación. Le hacen un examen general y se le diagnostica con VIH. Entonces accede a un tratamiento gratuito porque en Inglaterra hay asociaciones públicas y privadas que dan tratamiento gratuito para este tipo de condiciones. Sin embargo, se le amenazaba con deportarlo a San Cristóbal, que es una isla que fue colonia justamente de Inglaterra, y él reclama, interpone varios recursos internos judiciales en su país, en Inglaterra, en el país donde estaba, y justamente todos estos recursos le niegan. Entonces tiene que ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su pretensión es permanecer en Reino Unido, específicamente en Inglaterra, para continuar con su tratamiento y que no le deporten, ya que en su país de origen, San Cristóbal, que es una isla muy pequeñita por África, no hay el tratamiento y no hay tratamiento gratuito y si lo hay es privado y es muy costoso, ¿no? Entonces él y sus abogados alegan la violación del derecho a la vida, la prohibición de tortura y la falta de un recurso efectivo. La resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es obviamente que permanezca en Inglaterra para que acceda a servicios de salud gratuitos y de calidad, porque se logró comprobar que en San Cristóbal no existía este tipo de servicios y en el caso privado, ¿no? Eran demasiado costosos. Y sobre todo, lo más importante de esta resolución es que el tribunal establece que no hay un reconocimiento expreso del derecho a la salud en la Convención Europea de Derechos Humanos y el tribunal exhorta, ¿no?, a que se considere otros instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y como las recomendaciones y observaciones del ACNUR y de la Comunidad Europea, donde se considera el derecho a la salud de manera expresa y autónomo de los derechos civiles y políticos. Si bien, como ya estamos viendo en este ejemplo, la judicialización demuestra que no se lo hizo a través del derecho a la salud porque no existió un reconocimiento expreso. Ahora vamos al caso González Liu versus Ecuador, en el que se resuelve en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde una menor de edad es contagiada por error de VIH en un hospital privado en Ecuador. La enfermera que tenía que realizar pruebas a la pinta donada no lo hizo y ya ven, por un error humano le
le transfirió y pues esto le generó discriminación. En su escuela no la aceptaron, tuvo que pasarse a la escuela privada, no le alcanzaban los fondos para una escuela privada, se quedó sin educar, sus arrendadores incluso les botaron de la casa, entonces sufrió discriminación de todo tipo, ¿no? Discriminación por su condición, por su condición de pobreza, por su falta de educación, por su condición de salud, ¿no? Y obviamente la madre inicia varios recursos judiciales en el Ecuador, sin embargo, no se responden y pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se alega la violación del derecho a la vida, de los derechos económicos, sociales y culturales, de la integridad personal, de recursos efectivos y garantías jurisdiccionales. La Corte establece que obviamente hubo una violación por parte del Estado ecuatoriano al no tener mecanismos de control en algo tan importante como las transfusiones de sangre, ¿no? Y que existieron vulnerabilidades interseccionales, ¿no? Por ser infante, por ser mujer, por estar en una condición de pobreza, por su condición de salud, y que todo esto generó una múltiple discriminación a la niña y a su familia. Entonces, lo interesante también de esta resolución es que la Corte Interamericana dice no hay un reconocimiento expreso en la Convención Americana de Derechos Humanos del derecho a la salud. Entonces, es necesario tomar de otros instrumentos internacionales para poder resolver el caso, ¿no? Y también establece la necesidad de servicios de salud eficaces y el reconocimiento plenamente de los derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos a la salud, que son exigibles sin necesidad de que sean subordinados a los derechos civiles y políticos. Muy bien. Entonces, dicho esto, vemos que estos dos casos, uno en Europa, otro en América, tienen muchísimas cosas en común. Son dos personas con extremas vulnerabilidades, con vulnerabilidades interseccionales, no únicamente por su condición de salud, sino por su condición de pobreza, ¿no? También el caso de la niña en Ecuador, por su infancia, por su género, en el caso de D en Reino Unido, porque había sido un ex convicto, ¿no? Entonces, sufría discriminación y estigmatización. Aquí vemos cómo incluso en Europa y, bueno, en Inglaterra y en América existe todavía discriminación. Entonces, es muy importante estas dos sentencias porque se exhorta al reconocimiento expreso del derecho a la salud y sobre todo se establece la necesidad de que los tribunales resuelvan utilizando instrumentos internacionales el derecho a la salud, específicamente sobre el derecho a la salud, ¿no? Y no la necesidad de que tenga que ser subordinado a los derechos civiles y políticos. Entonces, dicho esto, en este otro gráfico está justamente, no quiero dejarles con esta idea que es muy importante, ¿no? La dignidad humana es un principio general de derecho, está reconocida como jus cogens, fue reconocida como tal en la Declaración de Viena de 1993 sobre derechos humanos, en la Declaración de los Tratados en 1969 y en la Proclamación de Teherán de 1968. Los principios bioéticos en muchas legislaciones, por ejemplo, pensemos en la de Ecuador, se reconocen a nivel constitucional como principios constitucionales, entonces son jus cogens, y los derechos humanos, como el de salud, el de integridad, el de ambiente sano, el derecho a los avances científicos y tecnológicos, en la Proclamación de Teherán son reconocidos como principios. Pero ¿cuál es la diferencia, no, de la dignidad humana y de los derechos humanos? Es, sí, ambos son, son jus cogens, ¿no? Son principios, pero operan de otra forma, ¿no? Y aquí les recomiendo leer a Dworkin, a Alexi, a estos dos, y sobre todo, se me olvidó el nombre del otro. Bueno, es Dworkin, Alexi y, bueno, si me acuerdo, el otro es y Atienza. Dworkin, Alexi y Atienza,
para que comprendamos cómo estos principios, a pesar de ser principios jus cogens, operan de diferente manera, ¿no? La dignidad humana opera como un principio en estricto sensu, es decir, como fin último, es el objetivo final que deben tener todos los derechos humanos, mientras que los derechos humanos operan en un sentido de directrices, en mandatos de optimización que se cumplen de manera progresiva y que necesitan de otros principios, en este caso, derechos. El derecho a la salud no se va a cumplir solamente porque se lo proclame o solamente porque se dedique presupuesto a la salud. Es necesario, ¿no? Que se invierta en educación, que se invierta en salubridad, en un ambiente sano, incluso en derechos laborables, ¿no? Porque recordemos que el derecho a la salud empieza con las revoluciones también laborales de la primera revolución industrial, en la que se reclama las condiciones insalubres de las fábricas, ¿no? Y incluso pensemos hoy en día en el fast fashion o la moda rápida de marcas como Zara, como Mango, como Shein, donde las personas que trabajan ahí son niños, son mujeres explotadas y que se han quejado muchísimas veces de las condiciones insalubres, ¿no? Entonces podemos ver, para ir concluyendo, por favor, la siguiente diapositiva. Para ir concluyendo, la primera conclusión principal es, bueno, la dignidad humana como principio jus cogens, que opera en estricto sensu, como finalidad última, y también fundamento de los derechos humanos, ¿no? También vista desde el bioderecho como un principio relacionado a otros principios del bioderecho como la solidaridad, la justicia, la vulnerabilidad, la autonomía, la interdependencia, la beneficencia, la no maleficencia, el derecho a la salud como un derecho no subordinado a los derechos civiles y políticos, como un derecho igual dinámico que se relaciona con otros derechos, ¿no? Como el derecho a la vida, a la integridad personal, a la vida privada y familiar, al derecho al avance del medio ambiente, del goce, de los avances científicos y tecnológicos, y demostrando de esta manera su interdependencia. Y la conclusión más importante y trascendental es la dignidad humana como eje transversal del derecho a la salud, porque simplemente tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso en su resolución, establecen, no basta con la existencia de condiciones de salud, de acceso a servicios de salud. Es necesaria de otros factores socioeconómicos para que sea efectivo este derecho a la salud, ¿no? Y así vemos cómo se relaciona, ¿no? Este derecho a la salud con el derecho a la educación, con el derecho al acceso tecnológico y paralelamente, ¿no? Las vulnerabilidades interseccionales, como ejemplo voy a poner, ¿no? No es lo mismo una persona privilegiada que vive en una ciudad grande, que tiene acceso a un hospital cercano, que una persona que vive en una zona rural, que puede no tener incluso un seguro social, peor privado. Entonces hay que considerar el derecho a la salud de manera interdependiente y sobre todo con una mirada, con un enfoque de bioderecho transdisciplinario, y se exhorta que siempre se lo haga de una manera crítica, en la que se conjuguen justamente estos factores socioeconómicos. Y también algo muy interesante que les voy a dejar es una frase justamente de Jürgen Habermas, que establece que sí, que la dignidad humana es universal. Sin embargo, es necesaria contextualizarla y especificarla al caso, ¿no? Por eso vemos que hablar de dignidad humana no es tan fácil, ¿no? Y al caso me refiero a considerar la raza, el género, el sexo, la condición social, la posición económica, si tiene o no trabajo la persona. Por eso es de vital importancia que se debata en el derecho a la salud, tanto en comités de bioética, tanto en niveles gubernamentales y también, sí, en la educación. Hay que educar, hay que
alfabetizar a los ciudadanos en sus derechos humanos, en su derecho a la salud, en la existencia de derechos como pacientes, en principios bioéticos, para que de cierta manera todos los involucrados, ¿no? Tenemos el gobierno, la empresa y la sociedad civil, se involucren y exista un verdadero diálogo y un avance en el ejercicio de los derechos humanos. Bueno, hasta aquí ha sido mi intervención. Como les comenté, por favor, la última lámina, Hugo. Este ensayo fue publicado en el 2017 por la revista Derecho Global de la Universidad de Guadalajara y está disponible en algunas plataformas. Y la conferencia del día de hoy tuvo como base ese ensayo, pero sobre todo también un análisis contemporáneo de la situación actual que se vive, como por ejemplo la pandemia, el COVID, las vacunas, etcétera. Entonces, ahora sí, por favor, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, son bienvenidos. Los escucho. Excelente ponencia, hermosa. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Me alegra mucho que te haya gustado. ¿Alguna pregunta? Algo que escribir. Y las condiciones tienen nuestros para toda la... Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta. Aquí veo una mano alzada, no sé quién es. Denos un segundito como para... Adelante. Ay, me parece que es Guadalupe. Por favor, Guadalupe, si puedes encender tu micrófono para poder escuchar tu pregunta. Muchísimas gracias. Sí, Guadalupe Roberto Herrada, integrante del Comité de Bioética del Hospital 1 del Seguro Social en Aguascalientes. La verdad es muy placentero tener la oportunidad de compartir sus experiencias, sus conocimientos, tener la oportunidad de escucharle, de aprenderle y que nos abre la posibilidad para poder abundar en el ejercicio de los comités de bioética, toda vez que se ha hecho práctica en algunos comités de bioética, la participación exclusivamente de la cuestión administrativa para cumplir. Y sobre todo me emociona el concepto de la dignidad humana que usted amablemente nos hace favor de compartirnos, y me atrevo a consultarle. En nuestro estado Aguascalientes y en nuestro país México encontramos gente de otros países de Latinoamérica, incluyendo al hermano país de Cuba. A esta gente podemos abordarles y orientarles para que pidan, soliciten el refugio o el asilo en nuestro país. ¿Es cuánto? Muy bien, sí, muy bien, Guadalupe. Bueno, primero agradezco muchísimo tus palabras y sí, considero que los comités de bioéticas debe haber una representación de diferentes. No. Claudia. Y al parecer... Está bien, no hay problema. Mira, te iba a preguntar, Pauli, yo necesito en julio, un jueves, del 21 al 28, pedir una sala para una actividad que vamos a hacer.
Se quedó fija la imagen y ya no se escuchó nada. Sí. Ya volvió a salir, volvió a entrar. Vamos a ver. Les comento mientras. ¿Se terminó? Y acabo. No se oye nada. Quizás se fue un problemita, yo creo que vuelve a ingresar. Me parece que hay dificultades de comunicación, no sé si por parte de aquí de Aguascalientes o de la Ciudad de México, pero ya no se escucha. ¿A mí me escuchan? ¿Me pueden escuchar a mí? Sí, Hugo, a ti se te escucha. Sí, no se oye al ponente ni al que habla, pero sí se oye, doctor Hugo, usted y otros participantes. Muy bien, déjenme a ver si se puede conectar de nuevo la maestra Claudia, mientras les digo que ya les envié por el área de mensajes la liga para registrar la asistencia. Ya va. Muy bien. Verás. Gordito. Doctora Marisol. ¿Esperamos o lo damos por terminado? Sí, no, le voy a marcar. Ahorita veo qué pasó. Aprovecho para saludarte, Hugo, desde Chihuahua. Un abrazo. Muchas gracias, Marcos. Saludos también desde Aguascalientes. Déjenme buscar a Claudia. Saludos, muchas gracias. ¿De dónde nos visita? Muchas gracias, doctor Hugo. Muy interesante la ponencia. Sí, Claudia es una experta. Déjenme le marco. Algo la debe pasar. Muchas gracias, doctor Hugo. Hola. Sí, nada, oigan, los espero mañana porque va a haber una conferencia igual de evolución. Déjenme le marco a Claudia porque ha habido algún problema con la computadora. Hola. Ok. Sí. Hola, buen día. Buenos Entonces días. ya damos por terminada la sesión de hoy. Me comenta la maestra Claudia que se le fue el internet ahorita donde está. Entonces, ¿te esperamos, Claudia? Ok, entonces esperamos. Gracias. Sí. Miren, ya está por ingresar, ya ingresó. Hola, Claudia, ¿me escuchas? Estaba por ingresar, permítame un momento. Mientras les comento, mañana tendremos... bueno, aquí están los datos. Ya está por ingresar otra vez, Claudia. A ver si me puedes escuchar, Claudia. Pido una disculpa, se fue el internet aquí. Es un problema que, bueno, sale de mi rango de solución y acaba de regresar, qué bueno. Y pues respondiendo a la pregunta justamente de Guadalupe es, primero, los comités de bioéticas deben estar conformados de manera interdisciplinaria y también con representantes de la sociedad civil. En cuanto al tema de los médicos cubanos, sí hay un proceso de refugiados, ya depende de la situación que cada uno tenga y se lo debe seguir ante la secretaría correspondiente, ¿no?
Entonces, respondiendo a esa pregunta. Y les pido nuevamente disculpas, se fue el internet. Okay, no te preocupes, Claudia. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Sí, congela de nuevo. ¿Alguna otra duda? Bueno, parece que se congeló otra vez. ¿A mí me escuchan? Eleodoro, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí, doctor. Sí. A usted se le escucha perfectamente. Hola, buenos días. Vale. Pues ahora sí que más que nada una felicitación para la doctora, es una excelente ponencia. Saca, pues ahora sí que cubrió todo el tema en forma perfectamente. Solo una pregunta, pues aquí en México ya estamos rebasados todo el sistema de salud. La realidad es que desde hace mucho tiempo ya la atención a los derechohabientes y no derechohabientes en todas las instituciones es algo que está rebasado desde hace mucho tiempo. Usted desde ahora sí que de fuera de México, ¿qué recomendaciones haría como para que nosotros de alguna u otra manera pudiéramos exigir todos esos derechos que nos corresponden? Bien, se volvió a congelar. Esperemos que... Hola, Ay, pues. ¿Sí escuchaste la pregunta? Ay, miren, creo que hay algunas personas que estamos teniendo lamentablemente problemas de conexión, ¿no? Como yo, y se escucha algunas personas entrecortadas, y pues no sé si entendí, porque se estaba entrecortando bien la pregunta, no sé si podrías escribírmela para poder respondértela. Ok, no sé, Eleodoro, ¿sí la podrías plantear de nuevo la pregunta? Sí, claro. se escuchaba entrecortado. Listo. Sí, claro. Que ella con una visión externa de nuestro país, ya que nuestro sistema de salud ha estado rebasado desde hace mucho tiempo, ¿qué acciones recomendaría o sugeriría para que todos nuestros derechos a la salud sean llevados a cabo en nuestro país? Bueno, ese es un problema, esto de estar rebasados, es un problema que existe en toda Latinoamérica. Yo he tenido el gusto de estar en Ecuador, de estar en México, de estar en Costa Rica, en Colombia, en Perú y en otros países latinoamericanos, hispanoamericanos, y es un problema que incluso me arriesgo a decir que es a nivel global, ¿no? Porque la pandemia demostró que el sistema de salud en todo el mundo está muy desatendido, ¿no? Entonces, ¿qué solución, no? Como les había dicho justamente, las necesidades son ilimitadas, los recursos son limitados. Entonces, ¿qué solución? Ya vemos que donde se reconoce el derecho a la salud de acceso universal, el Estado es el principal garantista, pero también un problema que yo observo es la corrupción. Lamentablemente, los presupuestos en materia de salud son manejados de manera muy difusa, no hay transparencia. Entonces, ¿cómo evitar? Y les voy a poner casos que sucedieron, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, en plena pandemia, se vendían insumos médicos con sobreprecios, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Una mascarilla que comprando por volumen debía salir en unos 70 centavos de dólar, eso es menos de 20 pesos, se la vendía al triple, ¿no? Entonces dices, ¿cómo es posible que en plena desgracia humana como la pandemia, existan personas que son corruptas y que utilicen o mal utilicen los fondos del Estado, ¿no? Entonces, es un tema que se lo debe tratar desde la gobernabilidad,
desde la creación de políticas públicas y también desde la educación, ¿no? Porque para evitar que exista justamente este tipo de corrupción en los sistemas de salud, en el manejo de presupuestos, hay que educar a los funcionarios públicos y a los servidores, ¿no? Es muy importante hacerles entender que no es que están sobre los demás ciudadanos, están al servicio de los ciudadanos, están, incluso aquí me gustaría mucho decir, que incluso el concepto de dignidad, ¿no? Se lo podría utilizar para el tema de la función pública y decir, ok, tú eres digno por ser humano y también tienes este cargo público y en base a tu servicio que estás prestando a los demás y a la dignidad que tienes como humano y también por tu cargo público, obviamente, tienes que entender y cambiar la lógica. No estás sobre los demás, estás aquí para servir, ¿no? Y el servicio es estar a disposición, es querer lo mejor para el otro, ¿no? Y sí, las leyes, ¿no?, sobre la función pública, los reglamentos específicos, establecen principios también para la función pública y uno de esos es la lealtad ¿a quién? La lealtad a las personas, a los ciudadanos, al pueblo, ¿no? Y no al partido político que te puso, no a intereses de terceros, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad hay que hacerlo en todo Hispanoamérica, porque es un problema que me arriesgo a decir regional y global, ¿no? Entonces, el tema es cómo educar para que las funcionarios y servidores públicos no caigan en corrupción y cómo nosotros mismos tampoco cometamos actos fraudulentos, ¿no? Entonces es un problema sistemático, ¿no? Y se lo puede considerar incluso como un problema estructurado y estructurante. La corrupción es como un cáncer, ¿eh? Y empieza con la falta de educación, en temas y valores tan importantes, ¿no? Como entender la dignidad del otro, como tener empatía hacia el otro y más allá de empatía, reconocer al otro, ¿no? Reconocer que yo solo no hago nada, necesito del otro, de la interdependencia, ¿no? Y cambiar esta forma de pensar que es muy complejo, es muy difícil, porque también para hablar de cambios hay que hablar de violencia, ¿no? Como lo dijo Jürgen Habermas y como lo han dicho otros pensadores, ¿no? Incluso también Santo Tomás decía, la dignidad existe por la humillación, ¿no? Cuando te humillan en lo más profundo de tu ser, es cuando tú dices, he perdido mi dignidad. Entonces, ¿y qué es la humillación? Es un tipo de violencia. Y la violencia es un mal estructurado y estructurante, ¿no? Si nosotros promovemos a través de la violencia simbólica, por ejemplo, clichés de género o clichés basados en la raza o en la etnia de una persona, que incluso se ve en el sistema de salud, ¿no? Pensemos la violencia obstétrica, ¿no? Pensemos la violencia y la discriminación que existen a las personas indígenas en los propios centros de salud, discriminación que se puede observar cuando no hay un intérprete o un traductor de sus lenguas. Entonces, todas estas situaciones que les menciono tienen que ir cambiando y no solamente desde el ámbito del derecho a la salud, sino en conjunto, ¿no? Con la educación, en conjunto también con el ámbito laboral, ¿no? Pensemos en las condiciones laborales de los médicos que trabajan en todo el mundo, ¿no? Y se evidenciaron en la pandemia. Pensemos en las condiciones de los médicos en zonas rurales donde muchas veces ni siquiera hay medicinas, donde tú mismo como paciente tienes que llevar tus medicinas y llevar los insumos para que te puedan atender. Entonces, vemos que el problema de la salud ha sido invisibilizado, ¿no? Y va desde temas desde la educación e incluso la asignación de presupuesto, ¿no? Pensemos cuál es el porcentaje de presupuesto que se le asigna a salud y a educación en todos los gobiernos centroamericanos, suramericanos, en los gobiernos incluso europeos, en los gobiernos en Estados Unidos, ¿no? Una queja muy grande que tiene justamente Estados Unidos es que se asigna muchísimo presupuesto al tema militar y de armas y en comparación con el tema de salud, ¿no? 66% estaba, en la última vez que revisé el dato en tema de militar y armas y dices, eso es más de la mitad, ¿no? En Ecuador igual.
el presupuesto que se le da a la educación y a la salud es ínfimo. Entonces, son problemas que no se resuelven únicamente desde una esfera, sino de manera transdisciplinaria. Y para que exista esta metodología de transdisciplinaria, es necesario también un Estado laico, es necesario también una ética civil, es necesario la comunicación y el respeto. Tenemos que ser inclusivos, ¿no? Vemos ejemplos de muchísimos gobiernos que excluyen a ciertos sectores de la sociedad en las mesas de negociación de temas de regularización, de temas tan importantes en salud, en educación. Entonces, esto se tiene que acabar. Debe haber un verdadero diálogo en base al respeto y en base a los avances científicos, tecnológicos, y también es muy válido, ¿no? Porque yo siempre digo, si no hay laicidad en el Estado, laicidad no implica la exclusión de las religiones, implica abrirse a diferentes formas de pensamiento, a escuchar al otro, a entender al otro. Sin embargo, hay que tomar las decisiones de manera práctica, de manera objetiva. Entonces, es un problema que hay que abordarlo desde muchísimas áreas y disciplinas. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Porque si pudiésemos erradicar la corrupción, imagínense, sería uno de los logros del siglo XXI, pero lamentablemente existe desde la edad antigua hasta ahora, ¿no? Y actos de corrupción se lo puede cometer incluso uno a diario, ¿no? Desde pasarte la fila, desde dejar copiar, ¿no? Entonces, es un tema que yo considero educación y salud muy desatendidos. No sé si respondí tu pregunta. Perfectamente, muy bien contestada, excelente y muy amplia, muy bien explicada. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu participación. No sé si alguien más... ¿Alguna pregunta? Bueno, te comento, Claudia, acerca de lo que mencionabas hace rato. María José nos platica también que, de hecho, en España se encuentran también problemas por esto del sobrecosto de los cubrebocas, que ahorita están llevando a cabo varios procesos, ¿no? Por lo mismo que comentabas, ¿no? Sí, justamente, bueno, a mí me indigna que suceda eso, ¿no? Honestamente, para mí es indignante que en medio de la pandemia, en pleno 2020, cuando los recursos eran más limitados en salud, exista este aprovechamiento, ¿no? De personas cuyo interés es simplemente económico, ¿no? Y ahí vemos la necesidad de una justicia social incluso en el ámbito de la salud. No podemos seguir pensando la salud únicamente como un commodity, como un bien, ¿no? Lamentablemente esta salud clientelar la vemos en todas partes del mundo. Tenemos que repensar a la salud con la justicia social y ver las vulnerabilidades y transformarla, ¿no? Pero como les he dicho, es algo muy complejo, requiere muchísimo diálogo, muchísima comunicación y educación, y es lamentable que en España, que en Ecuador, en Perú también sucedió este tema de los sobreprecios en insumos médicos como las mascarillas, incluso las bolsas de cadáveres, ¿no? Entonces, realmente para mí eso es una desgracia que haya sucedido. Ojalá que los procesos legales en mi país, en Ecuador, se están dando también. Sin embargo, la justicia igual va a tardar, está desatendida. Y justamente es lo que ha demostrado, ¿no? La pandemia ha demostrado que en pleno siglo XXI hablar de dignidad es muy importante, porque a pesar de que existan estas grandes declaraciones de derechos humanos, a pesar de que estén reconocidos en las constituciones y en leyes secundarias, ¿cómo se materializan en la vida diaria, ¿no? Entonces, hoy más que nunca debemos fomentar estos diálogos, y por eso te agradezco muchísimo, Hugo, por la invitación, porque es la mejor manera en la que podemos contribuir con nuestro granito de arena, ¿no? Debatiendo, hablando del tema y también generando conexiones y nuevas ideas. No sé si alguien más tiene algún comentario. Parece que no. Claudia, muchísimas gracias por habernos
ayudado a difundir este tipo de temas. Dignidad, que es muy importante, la plática fue muy interesante, hay varios comentarios que lo confirman en el área de mensajes. Y bueno, eres una experta en esta área, creo que tuvimos un gran acierto, creo que tuve un gran acierto al invitarte para platicarnos de este tema, ¿no? Y bueno, eres una experta, así lo confirman las personas. Muchísimas gracias, Claudia, por ayudarnos a difundir la bioética. Muchas gracias a ti, Hugo. Realmente estos espacios se deben generar más seguido. Me gusta muchísimo cómo el Comité de Bioética de Aguascalientes promueve estos diálogos y es un ejemplo, ¿sabes? Es un ejemplo para México, es un ejemplo para Latinoamérica, donde lamentablemente los comités de bioéticas funcionan con presupuestos tan limitados, ¿no? Que casi hacer este tipo de eventos es imposible y exhorto, ¿no? Exhorto a otros países latinoamericanos, a Colombia, Ecuador, a Perú, a Argentina, Uruguay, El Salvador, a todos, que generemos estos espacios entre diferentes actores para poder comunicar y hablar y también contribuir, ¿no? Entonces te agradezco infinitamente, Hugo, realmente lo que está haciendo el Comité de Bioética de Aguascalientes, me gustaría que se replique en otros países donde lamentablemente incluso no hay comités a nivel de estados o entidades federativas o provincias o departamentos, ¿no? Hay generalmente un Comité Nacional de Bioética y unos subcomités, pero por la misma falta de presupuesto no se encuentran en todas las provincias, departamentos o entidades federativas, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo incluso este tema de presupuesto afecta a la creación de comités de bioética, ¿no? Y te agradezco infinitamente por este trabajo que tú lo realizas y a todos los asistentes, muchas gracias por escucharme. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Claudia. Bien. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos. Como comenta Claudia, llegamos afortunadamente a varios países, ¿no? Perú, Argentina, Silvia Ret está en Argentina, Lama está en Perú, a muchos otros. María José comentaba que está en España, ella radica actualmente en la ULAM. Pero gracias a todos, afortunadamente tenemos la capacidad de difundir a muchas regiones fuera de Aguascalientes, de México, y eso creo que es muy importante, ¿no? Nos permite difundir la bioética. Es un proyecto que, bueno, no conozco otro proyecto en otros países, pero creo que es un proyecto, no tiene todos los recursos, pero lo intentamos, lo hacemos lo mejor posible. Muchas gracias a todos, los espero en la siguiente conferencia. Saludos. Adiós, Claudia, saludos. Gracias. Nos vemos. Gracias, bonita tarde. Nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos el día de mañana en la siguiente conferencia, igual a las 10 de la mañana. Gracias, Hugo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Y por favor, si podrías, Hugo, enviarme el acceso para la conferencia del día de mañana, te agradecería muchísimo. Claro que sí. Ahorita compartimos el afiche de la conferencia. Ok, muchas gracias, Hugo. Que tengas un excelente día y pues estamos conversando. Claro que sí. Hasta luego, Claudia. Saludos a todos. Muchas gracias por acompañarnos y los espero en la siguiente conferencia. Gracias. Está muy bien. Me recuerdo anotarse en la liga de registro. Se las voy a enviar de nuevo.